Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estamos? Ahorita, ahorita estamos empezando, qué bueno. A ver si usted. ¿Cómo estamos, Lick? Bueno, muy bien. Entonces, empezamos. Les estaba diciendo de que vamos a ver tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, pues son resúmenes, son síntesis, nos ayudan a poder crear informes como les digo, en un informe no nos interesa tanta información, nos importa, por ejemplo, decir, bueno, cuánto hay en Perú, cuánto hay en Japón, datos así muy específicos, son síntesis, promedios, porcentajes. Nos interesa saber o al inversionista, al propietario, si usted es asesor financiero, dar a conocer hasta incluso en forma de gráficos qué países son más, son de más en ventas o generan más costos. Eh, Dar usted solamente síntesis. Entonces las tablas dinámicas nos sirven para eso. Bueno, primeramente debemos de tener la base de datos. No sé si me ubican ahí la base de datos, si estamos ahí. Y tenemos una base de datos de 220 filas aproximadamente. Ahí estoy haciendo el recorrido en la base de datos, control sostenido y las flechitas para arriba y para abajo. Y ahí estamos. Bueno, entonces voy a crear una tabla dinámica. Entonces, ojo a eso, una tabla dinámica la voy a crear en insertar, en la barra de opciones, le da usted en insertar, número uno en insertar. Posterior a eso, usted le da en lo que es específicamente tabla dinámica, regularmente está en la parte superior izquierda, tablas dinámicas. Entonces le da ahí clic, tablas dinámicas, y le genera un cuadro de diálogo en el que usted, pues, el rango seleccionado, pues regularmente se hace en automático y selecciona toda la tabla dinámica. Bueno, posterior a eso nos dice elija dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica. Tenemos dos opciones, en una hoja de cálculo nueva, en una hoja de cálculo existente. Entonces tenemos estas dos opciones, le voy a dar ahorita en una hoja de cálculo existente. Quiere decir que la voy a generar aquí mismo en esta hoja. Entonces le doy clic ya sea por acá por J en la columna J en la fila 13. Entonces, y le doy a aceptar. Entonces me crea el cuadro con la información de cómo voy a crear mi tabla dinámica. En la tabla dinámica pues aparecen varios campos, código, empresa, destino, fecha, cantidad, importes, fletes, kilómetros recorridos. Nos aparece cómo está creado cada encabezado de nuestra base de datos. De ahí nos aparecen cuatro cuadritos donde dice columnas, filas y valores y filtros. Esto me va a servir para, si se recuerdan, de los filtros y autofiltros, para poder seleccionar solamente eh, ciertos valores o ciertas series de ciertos datos nada más de la serie de datos. Bueno, entonces vamos a considerar lo que nos pide el ejercicio. Pues el ejercicio nos dice, bueno, crea un gráfico dinámico. Perdón. Vamos a considerar aquí este que no era el gráfico dinámico. Permítame. Aquí era. Este ejercicio es para gráfico dinámico. Bueno, entonces voy en esta, perdón. Los pasos, insertar, tabla dinámica, en la hoja existente, la voy a colocar por acá y ahí está. Eso lo hice rápido, porque lo expliqué al principio. Bueno,
¿qué me piden los datos de este ejercicio? Yo se los voy a mandar así identificados. El ejercicio este se va a llamar creación de tabla dinámica. Entonces después las van a practicar ustedes con lo que dice siempre cada ejercicio. En este caso me dice cree un informe que muestre la cantidad total de productos para cada destino. Bueno, entonces vamos y la cantidad total de productos, vamos a ver acá y nos dice cantidad. Como lo que queremos es la cantidad, aquí le damos clic sostenido, si se dan cuenta, clic sostenido y en valores. Y en valores. Y adicional a eso me dice la cantidad que muestre, perdón, la cantidad total de productos para cada destino. Entonces los valores, ojo a eso, en valores regularmente vamos a seleccionar columnas que tengan valores numéricos para que nos pueda desplegar, podamos tener la opción de sacar sumas, promedios, máximos, mínimos, y nos dice que sea de con la opción de para cada destino. Entonces destino, busco y lo clic sostenido y lo agrego en filas. Ahí está. Bueno, entonces si nos damos cuenta aquí, nos crea una tabla dinámica. Y como lo que nos pide el ejercicio solamente dice que muestre la cantidad total de productos destino. Y nos vamos aquí. Podemos darle clic acá y editar el título y ponerle ahí destino y nos da la cantidad total de productos de Arabia Saudita, por ejemplo, de Brasil, Estados Unidos y por país. Si usted se da cuenta, una base de datos, usted la tiene acá, mire, revuelta. La base de datos está revuelta. Y aquí ya le generó, bueno, en su informe usted quiere presentarle a los socios, a los accionistas, a los inversionistas, a quien usted le tenga que exponer su información y ya solamente saca esto como un resumen, como una síntesis de las cantidades. Podemos, eh, por ejemplo, por acá nos podemos sacar ya sea promedio, regreso, puedo cambiar lo que es suma, en donde dice valores, dice suma cantidad y le doy configuración de campo de valor. Y le puedo dar, por ejemplo, promedio y ya me estima promedios, ¿verdad? Promedios de lo que, de lo vendido, ¿ya? Entonces ahora, pero como lo que me pide es la suma, aquí yo lo dejo en suma. Del sistema me coloca lo que es la suma. Bueno, y por ejemplo aquí le cambié el destino. Puedo, por ejemplo, cambiarle un diseño también, ¿verdad? Porque eso es importante. También le puedo dar un diseño a esta. Puedo agregar aquí miles, el formato de miles. Se recuerdan ustedes, lo vimos acá en formato. Le agrego miles y como en este caso son productos, le puedo quitar los ceros y dejarlo solo como miles. Y ahí ya me da una opción. Y por acá le puedo dar clic y se recuerdan ustedes en lo que son filtros. Por ejemplo, si yo solo quisiera Brasil, Estados Unidos, vamos a ver cuáles me pide aquí, de cada destino. Pero entonces puedo venir yo y filtrar y decir, bueno, yo quiero solamente Estados Unidos, Brasil, India, Inglaterra y le voy a aceptar. Y miren, en la tabla dinámica me genera esta parte para yo sustraer eso y poderlo aplicar a mi informe. Bueno, eso es una tabla dinámica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo estamos por ahí? Eh, ¿Lo vamos bien por ahí? Si tienen alguna duda pueden preguntar. Vamos con el ejercicio 2. Ahora dice, cree un informe que muestre la bonificación total. Vamos a darle aquí para que ustedes lean la bonificación total por departamento en fila y sucursal por columnas. Voy a ampliar aquí. Bueno, entonces, la base de datos ya está. Eso, a veces hay un departamento que digita toda la información, entonces viene y se la traslada a usted.
y usted necesita crear un informe. Entonces va a ser una tabla dinámica, porque a veces eh, usted me puede decir, lo podemos ordenar por país, pero eso distorsiona su base de datos. Entonces ahí lo que puede hacer usted con la misma base de datos, le da insertar, tabla dinámica. Ahora como nos pide un informe, le puedo dar en una hoja nueva de cálculo, ahí lo dejo en una hoja nueva de cálculo y le doy a aceptar. Y me crea una hoja nueva, si se dan cuenta aquí, hoja nueva, hoja 1, me creo una hoja nueva. Vaya, como me dice bonificación, que muestre el total de bonificación y, el, y por sucursal en columnas. Veamos entonces. Entonces vamos aquí en el ejercicio 2, pero aquí. Bonificación. Entonces jalo bonificación a lo que es fila, bonificación. ¿Y qué era lo que me decía? Bonificación y total y lo que es filas por columnas, ¿vale? Entonces, bonificación, sucursal en columnas y lo que es, nos decía, el total. Bueno, bueno, ahí estamos. Y nos, perdón, si le, esta, di un clic mal ahí, le di control Z para regresar. Bueno, entonces aquí me pide sucursal y bonificación. Aquí tenemos en este caso lo que es que muestre la bonificación total, perdón, por departamento en fila. Aquí era la situación, bonificación aquí y por departamento en fila. Ahí está. Hay una breve interpretación o algo que no había hecho. Me decía en filas por departamento. Ya, aquí están los departamentos, miren, administración, contabilidad, logística, marketing, recursos humanos, y ahí está la bonificación. Y aquí nos da pues los campos, como les digo, suma, recuento, promedio, máximo, pero en este caso como nos dice total, le doy a aceptar. Ahí está el valor de bonificación y las sucursales para por columna, por departamento, fila y por sucursal. Puedo filtrar eso, ¿verdad? Porque puedo decir, bueno, yo solamente quiero contabilidad. Contabilidad le voy a aceptar. Y quiero también solo de, por ejemplo, Chiclayo y Lima, que son, y me tira ahí, ¿ya? Pero quiero todos, entonces le doy todos, aceptar. ¿Ya? Entonces yo ahí voy creando mi tabla dinámica. Según lo que me decía, solamente que muestre bonificación del total de departamentos en fila y por sucursal en columna. Bueno, entonces la creación de una tabla dinámica parte de tener la base de datos. Eh, Recuerden, una base de datos no puede estar cortada por un espacio, sino definitivamente eso es uno de los errores que podría ser, no puede estar cortada. ¿Ya? Y ahí nos crea lo que es la tabla dinámica. Un tercer ejercicio dice, crea un informe que muestre el total cobrado por marcas, por marca filas, por categoría columnas y el local Abasto o Caballito Filtro por Matalini o es que son nombres así raros de Nardusi. Bueno, vamos a verlo acá. Entonces, me coloco en cualquier parte de la tabla, le doy insertar, tabla dinámica, la voy a crear en una hoja nueva. Ahí está. Y voy a ver otra vez lo que me dice esta situación. Bueno, me dice crea un informe que muestre total cobrado
por marca en fila. Total cobrado por marca en fila. Marca y marca en fila. Marca en fila. Y el total cobrado va a ir en valores. Total cobrado. Total cobrado. Y me dice categoría en columnas. Categoría en columnas. Categoría en columnas. Eso usted lo va a poder ir creando a su conveniencia. Y por último me decía, y el local abasto caballito en filtro. Y el local en filtro. Entonces le meto aquí en filtro local y ahí me aparece. ¿Y qué más me dice? Local abasto en filtro por Natalini y Nardusi. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, ahí está creada. Miren ustedes, como en este caso son valores eh, monetarios, entonces le puedo dar un formato de contabilidad para que me crea ahí me crea ya. Bueno, si se dan cuenta, si estoy dentro de la tabla dinámica, me aparece los campos de la tabla. Pero si le doy fuera de la tabla, se borra. Adentro se crean. Vale. Entonces ahora me pidió que colocara el local en filtro. Entonces me coloca el filtro en la parte de arriba. Y ahí están lo que es el local. Cómo está desglosado. Selecciono uno. Puedo seleccionar ahí cualquiera, pero si nos damos cuenta nos dice que debemos seleccionar Natalini y vamos a ver ahora. Entonces le doy aquí en seleccionar varios en caballito, abasto y caballito y le damos a aceptar y automáticamente depuró ahí, hizo el filtro. Vamos a ver acá, es que dice y local o local abasto o caballito y por más Natalie. Bueno, entonces, si se dan cuenta aquí, creé un filtro para que para ir viendo y seleccionando, puede ser, puedo agarrar otro y le voy a aceptar, me mueve los datos, ¿ya? Y puedo crear filtros con diferentes, por ejemplo, si quisiera crear un filtro por vendedor, va, yo quisiera saber de los vendedores, por ejemplo, seleccionar varios. Si puedo seleccionar uno, pues si puedo seleccionar varios. En este caso, el vendedor me dice que sea, el apellido era Matalini y Mazar. De ahí me va a filtrar solo de esos dos vendedores y en esos locales que yo le dije que era Abasto y Caballito. ¿Ya? Entonces yo creo filtros también para, por ejemplo, si me dijera mi jefe, mira cuánto es lo que está vendiendo Nardusi. Ahí está, Nardusi, me aparece ahí el total que está vendiendo Nardusi en los diferentes, en las diferentes categorías, ¿verdad? Los totales. Pero si yo quiero saber en este caso, por ejemplo, el de Natalini también le voy a aceptar. Bueno, entonces las tablas dinámicas lo que nos ayuda pues es a obtener valores y síntesis de toda una base de datos. ¿Ya? Aquí como se pueden dar cuenta es una base de datos de 415, pero está revuelto en marcas, vendedores, locales, la forma de pago. Hasta en eso podríamos crear con forma de pago. Si quieren le podemos dar, por ejemplo, aquí forma de pago, lo meto aquí a filtro y por ejemplo forma de pago yo quiero saber solo las que están en efectivo y le doy a aceptar y mire me genera ahí automáticamente, ¿verdad? Porque las de tarjeta de crédito pueden crear una comisión. Entonces yo ahí voy manipulando mi tabla dinámica, ¿ya? A, según lo requerido, ya sea por mi jefe, ya sea
lo que yo quiera plasmar en un informe. Bueno, eso es en cuanto a la creación de una tabla dinámica. ¿Alguna duda, algún comentario por ahí? Si no quieren mencionarlo por, por el, eh, pueden escribirlo en un mensaje de texto. ¿Estamos bien ahí todos? Jorge, Humberto y Loidi. Sí, ahí estamos, Lake. Muy bien, Jorge. Estamos en tablas dinámicas. Ese es el tema de hoy. Bueno, vamos al siguiente, que es el siguiente ejercicio, que es segmentación. Vamos a ver, perdón, vamos a ver acá. Aquí la tengo. Segmentación, modificación, aquí, modificación de. Aquí tenemos lo que es el siguiente ejercicio. Modificaciones de la tabla dinámica. Bueno, en los ejercicios yo se los voy a mandar sin resolver para que ustedes tengan la opción de poder resolverlos y ustedes vayan practicando. En el ejercicio 1 ya sabemos cómo crear una tabla dinámica. Dice crea un informe que muestre el promedio del importe, flete, kilómetro recorrido para cada destino. Muestra solo destinos de India, de Inglaterra, de Islandia y aplica un estilo, dice. Bueno, vamos a ver ahora, nos pide un promedio. Entonces creo la tabla dinámica. Tabla dinámica. La voy a crear en una hoja nueva de cálculo. Aquí está. Me la crea ahí automáticamente. Y me pide que vaya y dice que muestre el promedio del importe, flete y kilómetros recorridos. Flete, importe, flete y kilómetro recorrido. Ahí estaría. Ahí está. Eh, y nos pide, dice, para cada destino. Bueno, entonces vamos a meter aquí destino en lo que es destino, para cada destino. Ahí está. Ahí nos tiró suma. Ahí el programa por default nos tira suma. Pero en este caso vamos a configurar porque nos dice el promedio. Entonces le voy a cambiar acá en valores, dice suma. Le doy clic a esa flechita y le doy a configuración de campo de valor y le busco promedio. Miren, hay otras opciones. ¿Ya? Le doy promedio y le doy a aceptar. Ya me calculó promedio. Entonces cambio los tres en promedio porque de los tres me pide promedio. Promedio, aceptar. El último me pide cambiar promedio. Y ahí está. Entonces ahí ya me estableció el promedio de los tres, pero el ejercicio me dice que muestre solo destinos de Inglaterra, de India, Inglaterra, Islandia. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces solo quiere destinos, le doy ahí en la flechita de Inglaterra. Vamos a ver aquí. Inglaterra, Islandia, India creo que me dice. Vaya y le doy a aceptar. Miren, ya me creó los promedios. Ya, entonces ahora modifiqué parte de lo que es la tabla dinámica porque ahora le di un promedio y le puedo dar, le cambio el nombre de la columna y le pongo destino, destino y por ejemplo ahora de cambiarle el estilo, dice bueno, nos vamos a diseño y ahí nos dan algunos estilos, miren, le puedo ir cambiando cuál de los diseños quiero darle. Ahí hay varios, miren, ya puedo escoger uno y ya me queda la tabla dinámica de mejor estilo. ¿Ya? Ahí hay varios estilos. Por ahí, si tengo muchos decimales, puedo venir y darle un formato de número, ¿verdad? Quitarle, vamos a ver aquí el número.
ahí está. Ya solo le tomé en cuenta dos decimales, ¿ya? Y ahí ya voy dándole formatos que hemos aprendido del nivel básico, ¿verdad? Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo con mucho gusto. Ahora dice, cree un informe que muestre el máximo sueldo por cada departamento y sucursal. Bueno, vamos a ver. Siempre en insertar, tabla dinámica. Lo voy a seleccionar en esta misma tabla, en esta hoja existente, a partir de acá. Ahí lo voy a seleccionar para no irme lejos. Ahí está. Así tenemos la opción de ver la tabla, la base de datos y las opciones de que va a crear la tabla. Y nos dice el, el máximo sueldo por cada departamento y sucursal. Departamento en fila, departamento y sucursal, y nos pide en sueldo. El sueldo sería en valores, el sueldo. Pero en este caso nos dice el sueldo, el máximo sueldo. Entonces le damos ahí en la flechita, configuración, y le doy máximo. Y le voy a aceptar. Ahora me dice luego aplica el diseño esquema y cambia el estilo. Ahorita vamos a ver eso. Y ahí está. Aquí se creó mi tabla dinámica. Bueno, ahí está, miren ustedes, pero esos son los sueldos máximos. Aquí le puedo dar, por ejemplo, departamento, el departamento y sucursal, sucursal, ahí está. Le puedo dar un formato de número que sea número para que no me dé tantos decimales, ahí está. Y ahora me pide que yo le dé aquí mismo en insertar. Vamos a ver aquí en insertar. Vamos a ver acá. Voy a seleccionar la. Aquí estamos. La tabla dinámica y vamos a ver aquí en diseño, perdón, en diseño. Le doy en diseño, como estoy en lo que es diseño, que me pide que le dé un diseño de esquema. Entonces dice aquí diseño de informe. Aquí en diseño le damos diseño de informe y me da diseño de esquema. Y entonces si vemos, pues es una forma de presentar la información. ¿Ya? Inicia con los departamentos y la sucursal, miren, los separó. ¿Ya? Y también hay otra opción, por ejemplo, si yo quiero agregarle subtotales, mostrar en la parte inferior. Y miren, ya me aparece el total de promedios, que es en este caso, por cada uno. Miren sus totales y en la parte de inferior me aparece, lo selecciono y le voy a dar un estilo ahí a mi criterio y ahí está. Miren. Entonces ahí creé una tabla dinámica y le di el diseño de esquema. Entonces en diseño yo tengo la opción de cambiarle colores, líneas, bordes, agregarle el diseño de informe, el diseño de forma tabular, subtotales, totales. Entonces aquí tengo opciones de modificar la tabla dinámica. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el cambio de diseños, cómo podemos nosotros cambiarle algunos valores a la tabla dinámica en promedios, en máximos, en mínimos. Bueno, eso es en cuanto a cambios de. Llevamos 2 puntos. Voy a pasarme ahora a lo que son la segmentación. Bueno, esta segmentación también nos va a dar una presentación cuando incluso creemos dashboard.
vamos a poder utilizar segmentaciones para crear algunos botones y crear muy dinámico en nuestra presentación eh, en un en el trabajo. Por ejemplo, en esta semana tuve la oportunidad de platicar con alguien y me dice, mire, voy a presentar un informe a la junta directiva y con cañonera y toda la cuestión y así le da un plus a su trabajo presentar con este tipo de herramientas de Excel. Eh, bueno, entonces ahora vamos a crear cuadros de segmentación. Ahí si ustedes vayan, aquí yo le voy a anotar, dice segmentación, cuadros de segmentación. Entonces aquí creo en la tabla dinámica, ya todos debemos de estar claros que la tabla dinámica se crea aquí en insertar, tabla dinámica. La voy a crear en una hoja nueva de cálculo, le doy ahí nueva. Bueno, y me dice ahí que cree la tabla dinámica con el total del sueldo y total de bonificación por cada sucursal. Bueno, entonces le doy eh, total de sueldo, total de bonificación y me dice que sea por cada sucursal. Bueno, entonces le doy sucursal, por cada sucursal. Ahí estamos. ¿Qué más me decía por ahí? Y dice, cree un cuadro de segmentación. Bueno, ahí estamos. Ahí está hecha mi tabla dinámica. Le voy a agregar algunos formatos, por ejemplo, de contabilidad, porque son valores. Ahí está, miren. Le puedo dar aquí, cambiarle. Estos son detallitos. Sucursal. Perdón, César. Sucursal. Ahí está. Bueno, ahora le voy a dar dentro de la cinta de opciones en analizar. Cinta de opciones en analizar. Recordemos que debemos de tener también, ya sea una versión de Excel 2016, 2019, que son las que más aportan y tienen más opciones. Por ahí si usted tiene algún problema de algún botón que no le reconozca es porque quizás tenga una versión anterior. Bueno, entonces le vamos a dar en, en analizar y hay una opción en filtrar que le vamos a dar insertar segmentación de datos. Ahí nos aparece. Bueno, y nuestra segmentación, ¿dónde va a estar o en qué va a estar basada esta segmentación? Si quieren revisamos y decía, voy a cancelar aquí solo para ver la segmentación por departamento, por departamento. Va, entonces le damos aquí en la tabla dinámica, analizar, insertar segmentación y departamento. Y le doy a aceptar. Miren, y me crea otro cuadro que es movible, lo puedo estar movilizando y puedo venir y darle una columna, pueden ser dos, y me crea botones de diálogo. Ahorita vamos a ver en qué va. Y yo ya voy a seleccionar por departamento, por ejemplo, administración, ahí me creó, me marcó todo lo que es el departamento de administración, los total de sueldos y bonificaciones. Contabilidad, miren cómo es dinámico este asunto, marketing, logística, recursos humanos. Miren, ya me crea, le voy dando, es manipulable, como les digo, en una presentación. Usted viene y está exponiendo y dice, bueno, en el departamento de administración tengo un total de 22.467 de sueldo. En contabilidad, 28.899 y en 3 sucursales. En marketing y solamente en 2 sucursales. Y explico, mira. Pero ahora usted me dice, bueno, yo quiero, pero considerar 2 departamentos. Entonces le doy, aquí hay una opción de selección múltiple. Ojo a esto, que este botón lo va a tener siempre y cuando sea una versión 2016-2019. Si es una versión anterior, no lo va a poder hacer.
ya selecciono varios departamentos. Miren, ahí están seleccionados todos. Deselecciono, pero siempre y cuando esté presionado este botón. Bueno, por ejemplo, si usted no tuviera una versión de Excel, que yo les recomiendo que sea a partir de 2016, ¿qué hacer? Bueno, entonces, si no lo tiene, entonces presiona control presionado, ya recursos humanos, le doy clic a logística, le doy clic a administración con control sostenido. Si su versión de Excel no le deja, la verdad, y sí, no podría decirle más que mejor adquiera una versión del 2016 en adelante. ¿Ya? Esto es en cuanto. Entonces, miren, aquí creo una segmentación que, como les repito, esto también se utiliza cuando veamos dashboard. Entonces, son móviles, contabilidad, administración. Esto es calidad para una presentación. Le, le muestra datos ¿sí? inmediatos. Bueno, esto es segmentación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Comentarios ahí, por favor. Ahí estamos, Lick. Muy bien, Jorge. Qué bueno que esté ahí participando el día de hoy con nosotros. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Seguimos en segmentación. Vamos, marcamos. Ya esto lo vamos a hacer de pura plana. Miren ustedes cómo crear la tabla dinámica, insertar tabla dinámica. La vamos a crear aquí. Vamos a ver qué nos pide para ver si la puedo crear aquí. La vamos a crear en una hoja nueva mejor. Le voy a aceptar. Ahí ya está creada. Pero voy a ver qué es lo que pide. Dice que muestre el promedio de la bonificación en cada departamento y sucursal. El promedio de la bonificación. Entonces voy a jalar bonificación a valores en cada departamento y sucursal. Departamento y sucursal. Departamento, clic sostenido. Ahí está. Pero adicional a ello me pide que cree, inserte un cuadro de segmentación. Un cuadro de segmentación ambos campos. Dice, creo ambos campos. Bueno, entonces ahí mismo, aquí podemos igual cambiarle algunos formatos a lo que es la tabla, departamento y sucursal. Ahí está. Y le vamos a dar como estos son promedios, vamos a ver, nos pedía promedio, sí, promedios, vamos a tener que cambiar aquí donde dice suma, recuerden que ahí por default nos suma, entonces le cambiamos a promedio y ya nos tira promedios, entonces voy a agregarle un formato de número para que no me tire tanto decimal, ahí está, puedo ampliar esto, ajustar el texto, voy a ajustar este texto para que igual puedo hacer aquí, para que no quede muy, ahí está. Bueno, y le puedo cambiar un estilo. También recuerden que eso también lo deben de hacer en diseño. Y le doy un estilo. Ahí está. Miren, ahí me cambia el estilo que yo quiera darle. Pero adicional a ello me decía que crear segmentación eh, en analizar. En la cinta opciones nos vamos a analizar. Y le doy insertar segmentación de datos. En este caso me decía de ambos, sería entonces departamento y sucursal y le doy a aceptar. Miren, ahora me creo ahí dos cuadros de diálogo. ¿Por qué? Porque son eh, dos, dos cosas distintas. Por ejemplo, viene usted y dice, bueno, queremos el promedio de la bonificación en contabilidad y solamente para Chiclayo. Ahí está. Queremos la de logística en Lima o queremos la de recursos humanos en las sucursales. Entonces ya, en este caso, solo me marca las primeras dos porque posiblemente no haya departamento de recursos humanos en estas dos sucursales. Ahí está, mire, me tiran los promedios en administración.
quiero en dos departamentos, contabilidad, logística. Miren, ahí estoy creando mi cuadro de segmentación. Este cuadro de segmentación lo que hace también es darle a usted la habilidad inmediata de obtener eh, valores o resultados que usted vaya a necesitar, ya sea en un informe o en una presentación de un informe. ¿Ya? Mire, ahí es dinámico el asunto, por algo se llama dinámica, tabla dinámica. Mire, ahí ya le va creando. Bueno, entonces, vamos a ver por acá, alguien escribió algo. Es como filtrar, claro que sí, es como filtrar, pero así en forma rápida. O sea, usted va filtrando y mire, va obteniendo resultados. ¿Ya? Sí, es como filtrar, pero rápido, o sea, instantáneo. Yo como les digo, esta segmentación, ojo, se los puedo adelantar, si en la oportunidad que ustedes tengan, ya sea conmigo o en otro curso o con alguien más, estudiar dashboard, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de lo que es dashboard y nos sirve para esto. Bueno, entonces ahí les quedan unos dos ejercicios más para practicar segmentación, cómo insertar cuadros de segmentación de datos. Bueno, ahí estamos. No sé si hay algún otro comentario. Ya saben, con mucho gusto estamos para tratar de ayudarlos. Si no, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, ya vimos gráfico nos falta. Creación de tabla dinámica fue la primera, modificación y segmentación y ahora campos y elementos adicionales. Bueno, adicional a ello, pues también podemos agregarle campos o elementos a la tabla dinámica, ¿ya? Por ejemplo, si usted ve, aquí lo vamos a... Sí me gustaría que me... A ver que están ahí conectados, ¿va? Miren esta tabla o esta base de datos, pues no tiene un total. No tiene un total, por ejemplo, un total de vengado, un total cobrado, no lo tiene. Entonces, puede hacerlo usted aquí, ¿va? Pero si las herramientas están para, como le digo, si a usted le pasan una tabla, una base de datos y usted solo quiere obtener sus diagnósticos, dar diagnósticos, establecer algunos indicadores, mejor solamente usted con la base de datos, solamente, y hay base de datos que a veces traen códigos de seguridad para no poderlas editar, entonces vamos a nosotros poder en la tabla dinámica agregarle algunos campos o elementos. Bueno, aquí nos dice, miren, cree un informe que muestre el total de sueldo, bonificación y total pagado en cada sucursal y departamento. Bueno, ya no sabemos esto. Tabla, insertar, tabla dinámica. Lo voy a crear en una hoja nueva de cálculo, hoja nueva. Y nos dice el ejercicio que los totales los queremos de sueldo, bonificación. Sueldo y bonificación, sueldo y bonificación. Sueldo y bonificación. Y nos dice que sea de cada sucursal y departamento. De cada sucursal en filas y departamento. Ahí está. Miren qué rápido nos sacó los resultados. Por ejemplo, aquí ya tengo, le puedo agregar de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, diseños. Y le agrego subtotales en la parte inferior. Creo que se ven mucho mejor para saber cuánto tiene el total de Arequipa, total de Chiclayo, por bonificación y por sueldo. Como en este caso son totales, vamos a agregarle aquí un formato, de contabilidad. Ahí estamos. Permítanme, vamos a ver aquí, vamos a aceptar a Lisandro. Bienvenido, Lisandro. Vamos a ver si se pudo agregar. Sí, y ahí está Lisandro, bienvenido.
vamos en lo que es tablas dinámicas. Entonces ahí estamos con la tabla dinámica, pero nos pide el ejercicio que total pagado y total pagado, pero vamos a ver ahora cómo lo vamos a agregar porque no está. Entonces ahora le voy a dar en lo que es analizar y lo que son cálculos en la, perdón, acciones. Le voy a dar en acciones. Vamos a ver aquí, diseño, vamos aquí en analizar. Algo me pasó aquí, acciones, perdón, cálculo. Ah, sí, aquí es, perdón. Estamos aquí en analizar, perdón, ahí me concentré un poco. Cálculos, miren, en la cinta de opciones analizar, en la cinta de opciones analizar, le doy en lo que son cálculos y nos aparece campos, elementos y subconjuntos y le doy campo calculado, campo calculado. Bueno, ahí nos aparece el nombre del campo del nombre, le vamos a dar total, que era total cobrado, pero vamos a ponerle total cobrado. Y en el caso de lo que nos pide, la suma, siempre hay una fórmula y siempre va con el signo igual. Entonces le damos igual, lo que queremos que sume sería el sueldo. El sueldo, le doy doble clic para que lo suba. Más la bonificación, le doy doble clic, si no, no lo ingresa. Vea usted que lo agrega ahí en la fórmula y le doy a aceptar. Y miren, me creó lo que es el total cobrado. El total cobrado de lo que es por cada sueldo, perdón, por cada sucursal y departamento. Por cada sucursal y departamento. ¿Ya? Entonces ahí le agregué yo una columna a mi tabla de dinámica, ¿ya? Le agregué una tabla agregándole una fórmula que era una suma. Veamos el ejercicio 2. Eh, Ahora nos dice, crea un informe del total de dinero ingresado por cada local, además un campo que muestre el IGB, ese es un impuesto, eh, por decirles es el IVA, pero no es el caso de aquí de Guatemala IGB, como este es de otro país, entonces es el 18%, pero le vamos a dejar ahí, insertar, tabla dinámica, lo voy a seleccionar en una hoja nueva o seleccionémoslo aquí en esta para que podamos ver. Lo voy a marcar a partir de aquí, le voy a aceptar y ahí está. Así podemos ver la base de datos y mi campo de la tabla. Bueno, entonces aquí lo que me decía era eh, el total de dinero ingresado. Ya, entonces vamos a total, le doy en valores total y me decía que por cada local. Entonces le vamos a dar en local, local, local. Ahí está. Bueno, ahí está, miren. Ya me agregó por el local. Puedo editar esto y agregarle local, por ejemplo, local. Y le puedo agregar también, como esto es dinero, le voy a agregar un formato de contabilidad. Aquí está, pero si usted se da cuenta, nos pide, está trabajando en dólares, ¿va? Entonces le vamos a dar ahí más formatos. Le vamos a agregar un formato en el signo de dólar, ¿va? Ustedes, porque ahí nos lo pide. Español en Estados Unidos, ahí está. Ahí ya nos tiró el mismo signo. Pero adicional a eso nos pide que se calcule el 18% del total. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como no está, entonces lo voy a crear, analizar, cálculos, con campos y complementos, campo calculado. Y a ese le voy a anotar IGB. Miren, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera, algunos casos, si yo ya tengo agregado algún valor he creado otra columna, aquí me aparece a veces modificar, pero en este caso no.
pero sí les comento que si yo quiero crear otra columna y ya está eh, creada, me da la opción de modificar. IGB sería el total de insertar por el 18%, le puedo dar 0.18 que equivale al 18% y le doy a aceptar. Y miren, ahí me lo creo. Esto es lo que les quería mencionar. Bueno, cálculos, campo calculado. Si por ejemplo le quiero dar yo otra vez IGB, me aparece modificar porque me da a entender que ya está creado. Entonces lo puedo modificar. Ya el sistema lo reconoce, entonces le tendría que modificar. Bueno, esto es en cuanto a lo que es crear campos y elementos de cálculo, a lo que es la tabla dinámica. Cuando en la base de datos no aparece, cuando en la base de datos no aparece alguna columna o queremos agregar alguna fórmula, una suma, una multiplicación, un promedio, entonces podemos aplicar una acción de cálculo por medio de campos, elementos y conjuntos y un campo calculado. Bueno, les quedan dos ejercicios ahí a ustedes para que ustedes la trabajen. ¿Quieren? Vamos a trabajar este tercero por ahí por el compañero que ingresó hasta hace rato. Bueno, la clave es tener la base de datos, insertar tabla dinámica. La voy a crear aquí mismo para que se pueda ver lo que hago. A ver aquí. Me dice este comando requiere menos de 2 filas de datos. Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque lo vamos a crear en una hoja nueva. Veamos. La referencia, aquí nos vale. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Bueno, le damos aquí, le damos insertar tabla dinámica y en una hoja nueva. Ahí está. No sé qué le pasó ahí al sistema. Ahí está. Ya la creé. Pero me dice que cree la tabla dinámica con el total del sueldo en cada sucursal y departamento. Luego inserte el sueldo de administración, del sueldo de sucursal y muestre el sueldo en cada sucursal y departamento. Luego inserte la suma total del sueldo administración. Bueno, vamos a ver aquí. Creémoslo entonces. Insertar. Bueno, ya está creado aquí. Y vamos a ver el sueldo. El sueldo y nos pedía por sucursal y departamento. Sucursal y departamento. Bueno, ahí está. Por sucursal y departamento nos pedía los totales. Vamos a ver aquí. Vamos a diseño y le vamos a dar sus totales en la parte inferior y ahí me da los totales. En este caso me dice, le voy a dar formato de moneda. Me dice que le agregue, dice inserta suma total del sueldo de administración. El sueldo de administración, entonces le vamos a dar aquí sueldo de administración en sucursal. A ver aquí el sueldo nos pide calcular el sueldo por administración. Lo que puedo hacer es pasar esto para acá. Ahí está. Ahí está, miren.
y me dio el total general de administración. Lo único que hice fue cambiar, en el caso de la columna, como les digo, cómo usted acomode la, la tabla dinámica va a ser también dependiendo a la necesidad. Aquí ya me tira el sueldo total de administración. Miren, ahí está el sueldo total de administración. En este caso, si solo quiero el de administración, le doy aquí y solo selecciono administración. Y ahí está. Miren, solo este es administración y me da el valor de lo que es administración. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. No sé si hay un comentario, alguna duda. Las tablas dinámicas, como bien lo mencionó ahí Humberto, son filtros, pero podría decirle yo que son filtros así inmediatos y son dinámicos. Usted puede ir eh, revisando y puede ir usted de acuerdo a la necesidad de lo que usted deba presentar en su informe, de acuerdo a lo que usted deba o, o le soliciten en su trabajo, usted lo puede filtrar. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Cómo están ahí todavía? Ya sea por audio o por algún mensajito ahí, para ver si están todavía en sintonía en esta clase. Aquí estamos todavía, Alex. Muy bien, Jorge, eso me gusta. Bueno, vamos entonces con el último ejercicio el día de hoy, que son gráficos dinámicos. Gráficos dinámicos, aquí estamos. Gráficos dinámicos. Por ahí hay un mensajito de texto, vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a responder. Y vamos a ver. Todo claro, muy bien, Humberto, gracias. Eh, Gráfico dinámico. Bueno, los gráficos dinámicos, pues ya los vimos también en la clase de Excel básico, lo que era un gráfico. También es una forma de presentar la información. Les puedo decir que estos gráficos dinámicos también nos van a servir en los dashboards. Ahí se van a dar cuenta si tienen la oportunidad de llegar a, ya sea conmigo en algún otro lugar, eh, lo, lo clave que son estos. Por eso les he dicho cada cuestión en cada nivel, cada actividad que hemos visto tiene su efecto en un nivel superior. Entonces, por eso vale la pena estudiar todos los niveles de Excel. Ahora vamos dice, crea un gráfico dinámico. Crea un gráfico dinámico. Entonces vamos a crear un gráfico dinámico. Le vamos a dar insertar. Y por acá hay una opción que nos dice gráfico dinámico. En lo que es insertar, ya no nos vamos a tabla dinámica, sino nos vamos a gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Y ahí nos selecciona la base de datos y le vamos a dar en la hoja existente para que lo vamos a ver aquí. Y ahí estamos. Y la base nos pide pues que muestre el total de los siguientes destinos de Libia, Islanda, el total, vamos a ver el total, muestre el total, vamos a ver, importe, el importe, aquí está el importe total de los destinos. Y vamos con destino, aquí. Miren, ahí ya me creó el gráfico, me creó el gráfico con todos los destinos, pero nos pide que solamente sea para algunos. Entonces le vamos a dar aquí en la flechita. Aquí hay una flechita, siempre donde hay una flechita usted tiene la opción de ver las opciones que muestra. Nos pide que solo de Libia, Islandia, Brasil, Estados Unidos, México e Inglaterra. Inglaterra, México,
ahí está. Miren, ahí me creó el gráfico. Ahí está el gráfico con los valores. Tengo los mismos botones, si se recuerdan ustedes, elementos del gráfico y estilos del gráfico. Le vamos a quitar lo que es la leyenda, si quieren, para que nos dé más espacio. El título del eje. No, el título del eje no. Podemos agregarle el título, que podría ser en este caso, perdón, le di mucho, borré el gráfico. Control Z para regresar si borramos algo sin que sea nuestra intención borrar. Bueno, aquí le vamos a insertar título de gráfico, ahí está. Le dije muy, presioné mucho la tecla de borrar y le vamos a dar ahí el título del gráfico, total de importes, total de importes. Y ya de ahí le puedo yo venir y cambiar el estilo, el color, puedo crear las opciones que me pueda tirar ahí. Este ya me queda mucho mejor. Bueno, entonces si se dan cuenta nos crea un gráfico también en cuestión de segundos, y ya de ella solamente es cambiarle formatos, qué le quiero agregar. Ya es una cuestión de color, entonces si le quiero cambiar de color, ya es una cuestión de ya solo de dejarlo bien nice. Bueno, eso es en cuanto a los gráficos, y ahí estaría. Vamos al siguiente ejercicio. Gráficos dinámicos estamos, dice, cree un gráfico que muestre el promedio del sueldo en cada departamento. Bueno, primero nos dice crea una tabla. Bueno, si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, de una vez crea el gráfico, pero ahora nos dice crea una tabla. Bueno, eso ya lo sabemos. Insertar tabla dinámica, una hoja nueva, porque para que veamos la diferencia, hoja nueva, y nos dice que muestre el promedio de sueldo en cada departamento, promedio de sueldo en cada departamento, promedio de sueldo en cada departamento, sueldo en cada departamento, pero me dice promedio, entonces aquí default nos tira suma, entonces le vamos a dar promedio, configuración, le voy a dar promedio y le voy a aceptar, y ahí está. Aquí lo voy a editar un poco para crear mi tabla así bonita, departamento, le puedo cambiar el formato para que no me tire tanto decimal, que no me va a servir de mucho, y ahí está. Puedo cambiarle el diseño a mi tabla, un diseño ahí a mi gusto, ahí está. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Entonces, si yo quiero pues agregarle un gráfico, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, nos vamos a analizar, en analizar, y le voy a dar en gráfico dinámico. Y aquí voy a darle, por ejemplo, uno de barras. Vamos a ver uno de barras y le voy a aceptar. Y ahí ya me creó eh, el gráfico. Creé primero la tabla y ahora me dio el gráfico de una vez. Por ahí, dentro de lo que me pide el ejercicio, pues luego crea un gráfico, no me dice mayores cosas, entonces ya vengo y yo puedo darle cambio de color, el estilo. Ya eso es una cuestión que usted igual debe de hacer. Ahí está, miren, ya muestra el título que usted le quiera dar. En este caso, promedios, promedio de promedio de sueldos, ya lo que usted le quiera dar de nombre, ahí nos tira el gráfico. Miren. Entonces creé primero el gráfico dinámico, después le di en analizar, y en analizar le di lo que era el gráfico dinámico. Muy bien.
Y por último voy a crear un gráfico dinámico circular. Recuerden si ustedes que estos gráficos son los que nos dan una mejor presentación. Le voy a dar aquí en insertar eh, gráfico dinámico, aceptar. Y nos pide el ejercicio, nos pide que muestre el porcentaje total generado en cada tienda. Porcentaje total generado en cada tienda. Porcentaje total generado en cada tienda. Fecha de venta, producto local sería. Ahí está. Pero queremos el tipo de gráfico. Queremos un circular. Vamos a darle un circular 3D. Vamos a darle este. Y le damos a aceptar. Pero nos pedía uno con los porcentajes, ¿va? Entonces vamos a... Y aquí está este, miren, lo buscamos en diseño y ahí nos tira el porcentaje. Una cuestión de segundos y le agregamos ahí porcentajes de ventas, pongámosle, ¿ya? Y ahí está creado. Bueno, entonces eso sería en cuanto a los gráficos dinámicos. Fíjense que por el día de hoy, pues esos son los temas que vamos a ver. Les voy a mostrar por el día de hoy. Eso sería